Buenos días, estamos aquí en Nueva Mujer nuevamente, Alternativas para la Mujer de hoy. Estoy súper emocionada porque tengo a un maravillosísimo invitado que es Leonardo Estrada, es el maestro rojo y bueno, tiene un currículum que ¿para qué les cuento? El primero es maestro de yoga, sí, y luego es fundador de Simhanada Yoga. Hoy nos va a hablar de un tema muy bonito que ahorita les sigo presentando al maestro. Profesor del instituto, bueno, se dijo que no, es antropólogo, pero cuénteme mejor más, usted maestro, porque si no, no voy a terminar. Soy antropólogo especializado en lingüística, soy psicoterapeuta, psicocorporal, transpersonal, psicoespiritual, soy entrenador de psíquicos, soy astrólogo profesional, soy maestro de masajistas, soy formador de psicoterapeutas, soy parte del staff de la Federación Mexicana de Yoga Universal, miembro de la International Breathwork Foundation, que es la Fundación Internacional de los Trabajadores de la Respiración. Qué interesante. Sí, y bueno, así. Y soy cofundador de la Orden Acuariana Ecuménica. Sí, ya vi, bueno, no nos llevaríamos todo el programa, he visto que tiene un currículum muy extenso, y ha participado, ya ha hecho mucha labor en muchos lados, tanto emocional como intelectual, y es muy interesante todo lo que ha hecho. ¿Cómo le hace, maestro? Uno no debe de parar, uno siempre tiene que estar creando y estudiando. Esa es la palabra. Y experimentando. No hay un momento donde uno diga, ya, aquí se acabó, ya no hay más. La sociedad juega mucho a estos roles, ¿no? Vas a la escuela y estás esperando el día que ya salgas de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y crees que ya no hay que estudiar. Y estudiar es para toda la vida. La palabra saber viene de saborear. Entonces, así como saborean un rico alimento, pues pueden saborear el conocimiento. Así es. ¿No? Y entonces, nunca se termina de aprender. Eso nunca se termina de adquirir, de disfrutar. Y la otra consecuencia es que entonces hay que compartir. Uh-huh. ¿No? O con ese conocimiento hay que crear. Y hay que generar opciones, alternativas en todas las áreas de la vida, en lo individual, en lo social. Hay que poner en práctica nuevas ideas. Nuevos conceptos, exacto. Nuevos conceptos, nuevas formas de entender, de sentir, de hacer. La disciplina es parte de esto. Sí, disciplina quiere decir ejercitar algo uh-huh. para que nos dé sus frutos. Es tan sencillo como, por ejemplo, ninguno de nosotros nació con la habilidad de caminar. No. Pero en la medida en que éramos bebés y ensayamos y practicamos, el cerebro empezó a crear las redes que nos permitieron caminar. Uh-huh. Y ahora que somos adultos ya no lo pensamos. Exacto. Pero hubo un tiempo en que tuvimos que hacer el esfuerzo, que no era sencillo, que era aprender un nuevo equilibrio. Muchos o muchas de ustedes habrán experimentado
aprender a andar en bicicleta. En el cerebro no está programado a andar en bicicleta. Ujú. Entonces te subes por primera vez a una bicicleta y entonces el cerebro empieza a decir, ¡ay! Este equilibrio no lo conozco, ¿cómo se hace? ¡Ay! Suelo, ¡pum! Te dio miedo y ya no te vuelves a subir a la bicicleta. El cerebro dice, falsa alarma, fue una cuestión por ahí pasajera, ¿no? Pero si al otro día te vuelves a subir a la bicicleta y entonces el cerebro dice, no, esto va en serio, necesito aprender, a ver, voy a empezar a conectar esta célula con esta otra, y se empieza a estirar, empieza a hacer un plan de conexión y te caes, pero al otro día te vuelves a subir. No, hay que seguir interconectando esto. Si a los 3 días te paras porque te caíste 3 días, ay, no, ya no pasó nada, ya no se sigue construyendo la red. Pero si perseveras, el cerebro va a acabar de hacer esa red. Y un día vas a llegar, te montas en la bicicleta y, ya sabes andar en bicicleta. En tu cerebro ya se hizo la red para que puedas hacer eso. Pero si no tienes perseverancia, si no te sostienes, no sucede. Y no tenemos ni idea de la cantidad de posibilidades que hay a experimentar, a desarrollar. ¿Cuántas cosas puede desarrollar nuestro sistema? ¿A cuántas cosas se puede adaptar nuestro cerebro? Y para eso necesitamos disciplina. ¿Qué es eso? No solo es la cuestión de disciplina. Por ejemplo, muchos practicantes de yoga hablan como de lo natural. Uh-huh. Y es una cosa natural muy rara, porque lo natural implica ponerse de cabeza, aguantar la respiración, torcerse de maneras, a lo mejor podríamos decir, no naturales. ¿Y para qué hacemos esas cosas? No parecen naturales. Pues son cosas que hacemos para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos den habilidades que de otra manera no podríamos tenerlas. Son posibilidades que están en nuestro sistema, pero si no se las pedimos, no nos la da. Entonces por eso hay que practicar. Eso, me quedé pensando en muchas cosas. Me da el pie para el tema del programa, que es Madre Divina. Por cierto, muchas felicidades a todas las mamás, a todas mis compañeras, un abrazo. Y en esa parte que una vez platicábamos, ¿no? Hace poquito de lo que es la divinidad, lo que es la madre. Y es que me emociona mucho volverla a tener. Lo he buscado por todos lados y de repente, como si los tiempos de Dios son perfectos, y estamos aquí hoy. Y usted se me hace un nombre, le hablo de usted porque mucho respeto, pero muchísimas gracias. Si me hablas Leonardo. De tú, no me faltas al respeto. No, yo también, yo sé que no, pero no sé, es algo muy bonito que siento aquí. Entonces, muchísimas gracias. Y Leonardo es un hombre que de verdad, el conocerlo en persona es maravilloso, tiene un brillo en los ojos, una paz, una luz. Se me hace un hombre enigmático. Ayer alguien comentó algo que se me hizo muy, muy simpático. ¿Le das miedo a la gente, Leonardo? Sí. ¿Sí? Sí. Es el reflejo, ¿no? No sé si es miedo, distancia, o sea, cuesta trabajo llegar. Sí. Pero una vez que ya me conocen, ya se relajan. Pero sí sucede. Yo creo que es el espejo, ¿no? Sí. El espejo de lo que queremos ver en el otro, que como maestros nos toca a veces, ¿no? Uh-huh. Mucho trabajar esa parte. Yo no le veo así, yo así como en tu imagen, todo me enamoré totalmente de ti. Desde antes, yo creo que desde que me platicaron de ti, el maestro Rojo, y realmente el verte en persona es así como
como que uno está destinado de alguna manera, ¿no? A conocerse, a intercambiar, y eso es lo que veo en ti, Claro. mucho amor, mucha paz. Y cuéntame de la Madre Divina. Mira, esta es una cuestión muy importante y ahora es interesante que lo hablemos el día de hoy, que es el Sí, Día de la exacto. Madre para nosotros. En Sudamérica en realidad lo celebran el segundo domingo de mayo. Ah, sí, es cierto, se Sí, festeja en diferentes lados. Es diferente, sí. Pero independientemente del asunto comercial, cada visión de la divinidad produce algo diferente. Y además habemos muchos tipos de personas. Entonces, para aclarar es primero, yo creo que la divinidad no tiene sexo, no tiene una forma ni un nombre particular, tiene todas las formas, todos los nombres y todos los sexos. Ujú. Sin embargo, tiene una forma y un nombre para relacionarse con cada uno de nosotros. Claro. Y todos los seres humanos estamos más cerca de alguno de los principios conocidos. Por ejemplo, en general, no todos los hijos se llevan bien con mamá o no todos los hijos se llevan bien con papá. Exacto. Pero cuando entramos en las religiones organizadas, se nos impone una forma, Ujú. ¿no? Entonces, el cristianismo ha privilegiado Dios Padre. Sí, ¿No? más masculino. Más Ujú. masculino, ¿no? Pero si yo cierro los ojos y trato de hacer cualquier oración que empiece por Padre, como Padre nuestro, que no sentí nada, no me conecta, Ujú. ¿no? A mí, yo no estoy diciendo que a más de la mitad de ustedes sí les conecte, pero si yo digo así, no me conecta. Si yo digo, oh amada mía, que estás en todas partes, eso sí me conecta, ¿no? Pero eso es a mí. Lo importante no es que yo voy a querer imponer mi forma. Lo que estoy explicando es que en el transcurso de la evolución de la humanidad se han creado imágenes de lo divino, ya sea masculinas, femeninas o de otro tipo, ¿no? Ujú. Y que está bien. Aquí el problema es que nuestra cultura nos ha querido imponer una sola forma, la Exacto. forma masculina. Y entonces por eso vengo a decirles, podemos recuperar la forma femenina, ¿no? Claro. Por eso en México tenemos a Lupita, Claro. ¿no? Porque si solo vemos a Dios como padre, como masculino, no todos van a sentir rico. Entonces tenemos a Lupita. ¡Ay! Ya tenemos a la diosa, Ujú. ¿no? Tenemos una forma. Fíjense nada más cómo está Lupita. Su manto está lleno de estrellas. Ujú. Si se cobija con el cosmos, ¿de qué tamaño será? No, para mí esto no es una representación de María. No. Es más parecido a la diosa Nut en la tradición egipcia. Ujú. La diosa Nut está como apoyada en el piso en sus extremidades, como en una posición de yoga, ¿no? Con sus manos y sus piernas, Ujú. pero todo su cuerpo es la bóveda celeste. Igual. Ajá. Es el universo, ¿no? Ujú. Hay estas ideas o prácticas donde sí se habla de lo divino, pero se enfoca como algo muy particular, esta polaridad donde se diría, es que la madre es la madre tierra,
y entonces el padre es el cielo. Ujú. Bueno, en esta versión no, aquí la madre es el cielo. Mira, aquí está Nut con todo su cuerpo lleno de estrellas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todas estas visiones del mundo donde la deidad toma la forma de algo femenino, se limitó, se erradicó, y entonces, de todas maneras, nuestras conciencias buscan caminos para integrar esa parte que oficialmente no está. Aparte la parte, el lado femenino como que siempre se ha mal visto, ¿no? Es como muy agresivo, muy berrinchudo, ¿no? Y no es tampoco así. Pero no veo muchas imágenes de dioses masculinos muy maternales, abrazadores, apapachadores, claro. Cargando a sus hijos, ¿no? Tenemos desafortunadamente tradiciones culturales muy poderosas. Por ejemplo, nos viene desde la cultura hebraica y en la Biblia hebraica, donde se habla de Dios como el castigador, ¿no? Entonces, eso produce algo, se habla del temor de Dios, y entonces eso produce algo muy negativo, porque es la creencia de que uno se vuelve más espiritual entre más miedo tienes, o es la creencia de que todos los seres humanos somos originalmente malos, y que para convertirnos en buenos nos necesitan dar miedo. Bueno, si la deidad lo único que pudo hacer son seres malos, que hay que meterles miedo para que se porten bien, caray, no, pues entonces, pues no decía por ahí que hicimos al humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, no, alguna vez platicando con un judío, y yo le decía esta cuestión de que para mí miedo y la experiencia de lo divino eran lo más separados. Y él decía, no, es que temor de Dios no es miedo, dice, es asombro ante algo que es gigantesco, maravilloso. Digo, pero ¿por qué tuvieron que usar esa palabra? Bueno. Arruinaron la cultura occidental, o sea, ¿por qué no le pusiste tú el nombre asombro de Dios? Exacto. Fíjate, si toda nuestra cultura se hubiera crecido con la palabra asombro de Dios y no con temor de Dios, seríamos hubiéramos diferentes. Cambiado la historia. Hubiéramos cambiado la historia por una palabra, ¿no? O por la interpretación también, ¿no? Por una interpretación que se hace, ¿no? Y entonces es curioso porque, siendo que este amigo me dio esa interpretación maravillosa, en otra ocasión, en un avión que me tocó con un rabino, él defendió el temor de Dios. O sea, no, es que los muchachos, si no tienen miedo, se van a portar mal. Ah, caray, ¿y cómo es eso? Todos los seres humanos estamos tan condenados, ¿no? En la visión de la diosa hay igual diferentes formas y estilos de la diosa. Por ejemplo, algo que es muy interesante, siendo hoy Día de las Madres, es la diosa como madre. Y hay ciertas tradiciones muy curiosas, porque podremos ver la imagen de Isis, que está Isis cargando a Horus, ¿no? Y es la imagen de la diosa con el niño. Que se repite como en las y que se vuelve a repetir por todo el mundo. Entonces, claro, después, si vemos esta imagen de la diosa con el niño y empezamos a ver vírgenes de la Virgen con el niño, y empezamos a repetir este patrón,
que ni siquiera nos damos cuenta que es viejísimo, que claro, es muchísimo antes del cristianismo, y que es una parte del inconsciente colectivo que está ahí y que se repite y que se repite, ¿no? Yo una vez fui a Ucrania, pero tuve que parar en Praga, y pagué un hotelito, y llego al hotelito, y a un lado de mi cama había un cuadro así de una virgen con el niño. Dije, ay madre, me estás cuidando, gracias, ¿no? Entonces esta visión de la diosa como femenina es algo que muchísimas personas necesitan rescatar. Claro. No porque los que tienen esa imagen de Dios como masculino no lo deban de hacer, sino al contrario, busquen. Yo lo único que les diría es nada más no martiricen a sus deidades, ¿no? No se sientan alegres y bendecidos porque su deidad está siendo destruida en un instrumento de tortura, ¿no? Busquen formas de deidades maravillosas, como si es masculinas, por ejemplo, en el cristianismo, Jesús sanando, Jesús enseñando, protegiendo, claro, abrazando, ¿no? Cambiando esa parte, ¿no? O sea, un poco más amorosa, porque ahí es exacto, como, por eso se compensó, ¿no? Sí. El Dios así duro, fuerte, con la madre protectora, pero que al final ambas nos llevan a los dos lados, o sea, no exacto, somos totalmente femeninos sí, ni totalmente masculinos, ¿no? Cuando uno encuentra su propia forma y la empiezas a cultivar, es posible que entonces se te revele. Yo te puedo decir, yo tenía como un hueco dentro de mí hasta que encontré a la Madre Divina, y a lo mejor primero la encontré como un concepto, pero poco a poco ese concepto empezó a cambiar. Me empecé a dar cuenta que siempre estaba presente, pero que siempre cambiaba de forma en su relación conmigo. Y entonces eso me universalizó, me hizo estar más abierto. ¿Y ahora qué forma va a tener para mí? ¿Cómo se va a presentar ante mí? Alguna vez, cuando fui por primera vez a India, pasé por Amán, Jordania, y era un viernes. Para los musulmanes, y Jordania es un país musulmán, el día del descanso es el viernes, no el domingo. Ese día, bueno, pude caminar por las calles de Amán e ir a un museo, y después caminando volteo y veo en una tienda un póster de Guadalupe, de Lupita. Ay, qué maravilla. Y dije, wow, ¿y qué hace aquí en un país musulmán donde no se permiten las representaciones? Ajá. Y entonces empecé a caminar rumbo a la tienda, y de repente me di cuenta que si cerraba los ojos, yo seguía viendo lo mismo. Si las abría o las cerraba, yo veía lo mismo. No había póster ahí. Yo la estaba viendo. De la misma manera, en otros momentos, me ha hablado. Una vez estaba yo aquí en un restaurante platicando con una amiga, y que habíamos ido al cine, y yo le empecé a hablar de mi relación con la Madre Divina, y de repente escuché un pensamiento que decía, yo le decía, pero es que ella siempre cambia de forma. Y entonces lo dije en voz alta, es que ella siempre cambia de forma. Y entonces surgió otro pensamiento que dijo, ¿y por qué siempre cambia de forma? Y entonces ella me contestó y me dijo,
para que siempre me busques y no me confundas con ninguna forma. Y en ese momento explotó en luz dentro de mí. Mi pecho se llenó de luz, mis manos se tetanizaron un poco, mis labios también. Mi amiga estaba asustada, no sabía qué me pasaba, yo estaba bien dichoso. Yo había pedido una ensalada y ella me tuvo que dar en la boca porque yo no podía manejar mis manos. Y yo podía sentir cuánta energía tenía cada vegetal. Yo podía sentir si algo ya estaba más desvitalizado o lo que estaba lleno de vitalidad. Y daba gracias. Y le daba gracias a mi amiga y ella se asustaba un poco, no entendía. Le digo, es que eres tú, pero no eres tú. Tú estás aquí y gracias a eso yo tengo esta experiencia al tratar de platicarte esto. Otra cosa que me pasa muy curioso es que, por ejemplo, cuando he estado en India he visto más a Guadalupe, pero aquí en México he visto más a Durga. Durga es otro tipo de deidad, porque es una deidad guerrera. Es una deidad que va montada en un tigre o en un león en la tradición india y que tiene muchos brazos y en cada brazo tiene un arma. En la tradición india cada uno de los brazos y cada una de las armas es una cualidad, es como un poder. Y una de las cosas que tiene Durga le llaman la invencible. Hay una historia antigua que dice que en algún tiempo hubo una guerra entre los demonios y los dioses y que estaban ganando los demonios. Y estaban liderados por un demonio que se llamaba Mahishasura. Y entonces todos los dioses le entregan a la diosa sus poderes y ella va y combate y vence a Mahishasura, al demonio. Pero en ninguna representación de Durga ella está enojada. Ella está como una guerrera agresiva, furiosa. Generalmente tiene un rostro sonriente, tranquilo. Yo alguna vez tuve la experiencia de Simha, su tigre. Por eso yo fundé Simha Nada Yoga, la yoga del rugido del tigre. Entonces, alguna vez tuve la experiencia interior de Simha y entonces sentí que era la más completa determinación, sin la menor consideración de su propia seguridad, de ir y morder lo oscuro. Y cuando muerde lo oscuro es como si lo oscuro fuera algo denso. Y entonces de su interior surgiera un chorro de luz que al llegar a lo oscuro, ese oscuro empezara a vibrar cada vez más rápido y se fuera volviendo luz. Y cuando se vuelve luz, ya no hay nada que morder. Entonces entendí, claro, la diosa no está furiosa, no está enojada, no está tratando de matar a alguien, lo está evolucionando, lo está haciendo más luminoso, lo sostiene y lo empieza a llenar de luz hasta que brilla. Entonces, esa es otra de las formas y del poder de la Madre Divina. Otra manera de ver la divinidad, que generalmente en nuestras tradiciones se habla mucho del Dios creador. Pero en esta imagen del Dios creador es como si el Dios creador creara el universo y estuviera afuera como chismoso viendo su creación y a ver qué hace cada uno, porque si no se aburre, ¿no?
entonces tiene que estar ahí de chismoso. Entonces esa visión causa muchas distorsiones, porque se dice, no, es que solo hay un Dios. O sea, lo que están diciendo, el chismoso único es fulanito y se llama solo de esta manera según esta cultura, ¿no? Claro. En otras visiones diferentes, primero, no hay nada que no sea eso. Dios, la diosa, no hay una parte que no esté, el cosmos, las estrellas, tú, el micrófono, todos somos parte de eso. Nada puede estar fuera de la deidad. Pero, por ejemplo, una de las visiones es decir, hay una parte de Dios no manifestado. ¿Cuál es el símbolo de Dios no manifestado? Es donde están todas las posibilidades, pero en potencia. Por ejemplo, aquí en estas obras de arte está hecho de semillas. Entonces, cada una de estas semillas es Dios no manifestado. Aquí hay un árbol o muchos árboles en potencia, pero no están manifestados. Para que se manifiesten necesitamos el poder de la Madre Divina. Claro. La Madre Divina es Dios manifestado. Entonces se representa a veces a Dios, a este juego divino como la pareja divina, como Shiva y como Shakti. Shiva como Dios no manifestado, por eso en la tradición oriental ponen a lo masculino como pasivo, porque está representando el universo en potencia. Y luego viene la Madre Divina, que es el poder en manifestación, y llega, toma las semillas de Shiva y lo transforma en tiempo, espacio y conciencia. Y entonces ella juega el gran juego de la vida, hace todo. Crea. Por eso en algunas tradiciones espirituales se dice que lo único que puedes experimentar es a la Madre Divina. En la tradición india todos los dioses masculinos necesitan su diosa, porque si no, no se pueden manifestar. Solo son energías en potencia. Entonces Brahma tiene a Sarasvati, Vishnu tiene a Lakshmi, Shiva tiene a tiene muchos nombres, pues se llama Kali, o se llama Durga, o se llama Uma o Parvati, pero siempre está así. Es curioso, en las culturas mesoamericanas también había esta forma de ver a la deidad como dual, como una pareja, ¿no? Por ejemplo, en la tradición maya estaba Hun Akpu, el Señor Uno, y Ish Balam Ke. Ish femenino, Balam, la jaguara. Es curioso porque en la India Durga se monta a un tigre o a un león, y acá Ish Balam Ke es la jaguara. Hay una identificación como de los felinos con la noche y con lo femenino. Y con la fuerza, ¿no? Y con las, Entonces, igual, si vemos los gemelos sagrados de la tradición Mije, o muchas formas en las culturas mesoamericanas, donde siempre está la pareja divina, el Ome Teotl, o sea, dos, la deidad dos, Ome Cihuatl y Ome Tlacatl. Porque, bueno, ahí hay como que una duda, ¿no? Como que dice Ome de dos, pero que es como la divinidad, las tres, ¿no? Divinidades. Ome es dos. Dos, Teotl, deidad.
y entonces está compuesto de Ome Cihuatl, o sea, el 2 mujer, y Ome Tlacatl, el 2 hombre, ¿no? O sea, es como decir que la dualidad total, como el Tao, está compuesto de 2 gajos, ¿no? Que se puede representar como masculino y femenino. Y que al final hacen una unidad. Y que ¿no? al final hacen una unidad. Que ese es el fin, o sea, sí. Salir de la dualidad, obviamente, femenino y masculino, y hacer una unidad. Sí, pero por otro lado, al mismo tiempo, si tu deidad, o sea, si la manera en que tú conectas a la deidad es como masculino, pues tu Ometeo sería masculino, pero si tu deidad, tu conexión personal es femenino, entonces tu Ometeo debe ser femenino. Si Dios tiene todas las formas y todos los nombres, estará encantada de tomar la forma que tu corazón necesita. No tiene ningún problema de representarse de una manera o de otra. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa con el yoga, ¿no? Ajá. El yoga también, o sea, hay quien o sea, es esta dualidad, hay quien lo pone femenino, hay quien lo pone masculino. A mí me gusta femenino, a veces, y hay veces que me gusta más masculino, ¿no? Pero depende cómo lo quieras adaptar, ¿no? En todas las cosas tú practicas de una manera o de otra según tus necesidades o tu búsqueda. El asunto es cómo recuperamos lo que usualmente no practicamos o no podemos ver porque nuestra cultura no nos lo ofrece. Entonces, por eso rescatar la imagen de la divinidad como siendo femenina, la Madre Divina, no solo la Madre Tierra, la Madre Cosmos, la Madre Universal, la creación, o la diosa como creadora. Por ejemplo, es interesante ver en la tradición india, hay ciertas corrientes o estilos, ¿no? Fruto de la colisión entre culturas que ha habido en India, ¿no? Entonces, por un lado están los shivaitas. Los shivaitas son los que tienen como deidad principal a Shiva, y en sus escrituras a veces aparece entonces la diosa, pero Shiva es el maestro, es el gurú, y la diosa llega y le pregunta a Shiva para que le enseñe. Por otra gran corriente es los Vaishnavas. Los Vaishnavas están centrados en Vishnu, que son generalmente, fue una corriente mucho menos antigua que la otra, ¿no? Que llegó después a la India. Pero también en las representaciones de Vishnu o de sus encarnaciones siempre está la diosa, está Lakshmi, o alguna de sus representaciones. Mucho menos conocido es Brahma, porque su parte femenina es Saraswati, que es la diosa del conocimiento y de las artes. Qué interesante. Es que digo, todos los estudiantes deberían tener una Lakshmi por ahí. En la tradición cristiana es interesante cómo, sobre todo en el cristianismo oriental, hay una representación de la diosa que es Santa Sofía. Yo he estado en Santa Sofía de Istambul. Istambul fue la sede del cristianismo por muchísimos años, por muchos siglos, como capital del Imperio Romano de Oriente. Y se hizo una catedral que era Santa Sofía de Istambul. También he estado en Kiev, en Ucrania, donde está Santa Sofía de Kiev. ¿Y quién era esa santa? Santa Sofía
no era una santa, no fue un personaje. Es la santa sabiduría de Dios. Eso lo perdimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está en nuestras iglesias la santa sabiduría de Dios? Como una diosa. Básico, claro. ¿No? Que no es un personaje histórico. Es reconocer que la sabiduría de Dios está representada como algo femenino. Santa Sofía. Que está presente todo el tiempo. Y tú como antropólogo has tenido esa oportunidad de como ir embonando, ¿no?, las piezas y ver cómo en todas las culturas de alguna manera está siempre presente, ¿no?, esa madre divina. Cada vez que vas a cualquier lado, si vas a China, pues está Kuan Yin, ¿no? Entonces se representa de una u otra manera la diosa. Ha habido estos luchas o conflictos con las religiones organizadas cuando solamente quieren imponer la forma masculina como la forma única de la deidad. Y eso es creer que la deidad está chiquita, ¿no? La deidad solo puede tener barbas. Sí, no, la deidad es todo, puede tomar cualquier forma. Por eso hay en las mismas culturas esta búsqueda donde de repente en lugar de darle forma humana se le da forma de símbolos como un yantra, exacto, un mandala, para hacerlo cada vez más abstracto, para menos dual, sí, menos humano a nuestro estilo. Claro. No sé si alguna vez hayas leído Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios, ¿no? Y entonces Pedrito, cuando va en una nave extraterrestre con su amigo extraterrestre, y hablan de la deidad, de repente Ami dice, pero quítale las barbas. Sí. Y dice, pero ¿cómo? Sí, dice, es que ustedes están personalizando a lo divino, a la deidad, y entonces lo limitan. Exacto. ¿No? Que al final son símbolos que nos ayudan al claro, recordar como esa experiencia que tuviste tú totalmente fuera de la humanidad. O sea, tiene que ver con algo interno y no algo físico, o como mencionabas, nos da esa referencia femenino masculino, pero es más allá, ¿no? Es más profundo. Es más allá. Como sí. la experiencia de que cambia de forma es muy clara esa parte, ¿no? Entonces no tengan temor de incorporar a la diosa en sus vidas. Pueden tener una experiencia maravillosa. También con cualquier forma de la deidad masculina, pero claro, tienen que saber que eso sucede, que eso es posible, y que va a depender más que de tu entendimiento, más que de lo que dice algún libro, con tus emociones. ¿Qué es lo que está más cerca de tu corazón? Eso es lo que se va a presentar. Tú vas a tener la experiencia de aquello que es lo que está más cerca de tu corazón. Entonces, una vez en mi ashram, en las faldas del Iztaccíhuatl, yo subía los brazos así y bajaban así como rayos de energía y veía cómo caían como copos de amor. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan poderosa! Y luego la gente empezó a entrar en experiencias, en cosas. Y de repente vi una imagen de la diosa Durga y dije, claro, está descendiendo Durga y yo soy su tigre y ella me está montando. Entonces, esos son los símbolos en mi caminar interior. Pero ¿cuáles son los de ustedes? Descubran lo que a ustedes les hace crecer o abrir su corazón, algo que está mucho más allá, que tiene sin límites de sabiduría, de conocimiento, de amor, de nutrición, de tantas cosas.
Así que busquen, ábranse, no se circunscriban. Por ejemplo, alguna vez visité a una prima mía que vive en España, uh-huh, y nunca la había visitado. Entonces, cuando llegué, ella traía un crucifijo, y cuando la vi le digo, ya bájalo de la cruz, ¿no? Ya estuvo ahí colgado mucho tiempo, ¿no? Y entonces de repente lo agarra y dice, sí, ¿verdad? Yo ya lo había pensado, pero pues no sabía. Sí, le digo. Tenía dudas, dice. Sí, y le digo, a ver, para ti, ¿cómo es la divinidad? Uh-huh. Dice, no, para mí es como un abrazo. Entonces me metí a internet, puse Dios abrazando, y salieron unas imágenes ahí de Jesús abrazando. Y entonces le dije, a ver, ¿cómo cuál? Dice, ay, ¿cómo esta? Y se empezó a emocionar. Entonces imprimimos esa imagen, la pegó dentro de una concha, uh-huh, le hicimos un hoyito a la concha, y en su cadena donde antes tenía el crucifijo puso eso. Mi prima tenía insomnio y ese día dejó de tener insomnio. Exacto. ¿No? Eso es hacerle caso a tu corazón. Claro, hay que buscar los símbolos que nos ayudan a recordar, el recordar que somos y recordando abrir el corazón y vivir el amor, que al final de cuentas creo que ese es el fin, ¿no? Así es. Sea femenino o masculino, el símbolo que tú decidas es realmente recordar el amor. Día de las Madres, ¿ustedes han estado en algún parto? Bueno, ahora son cada vez más extraños porque los médicos han decidido que las cirugías son mejores que nacer natural. Pero en un parto natural, el que está presente, puedes ver el milagro del uno que se convierte en dos. ¡Ah! ¡Wow! El poder de la madre, ¿no? Sí. Entonces, si tienes la oportunidad de asombrarte con ese poder de creación, ¿no? Es como cuando agarramos una semilla. Honren a las semillas. Cada vez que vamos a cocinar algo, tenemos un montón de semillas. Pero todos los días. Siémbrenlo. La ponemos en la madre tierra y la madre tierra se encarga de germinar, de crecer, de llenarnos de frutos, de asombro. ¡Qué bonito, claro! ¿No? Y honramos la comida. Las plantas hacen sus frutos con semillas. ¿Para qué? Pues porque lo que quieren es que su semilla fructifique. Entonces honramos tomando alguna de esas semillas y la ponemos en la tierra. Y con ese mensaje tan bello, Leonardo, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese mensaje de sembrar, de cosechar y expandir, ¿no? Esa parte de lo que cada día, pedacito, ¿no? Y las semillas que hay en su mente de cosas maravillosas que hay que crear. Claro, muchísimas. Ay, muchísimas gracias. Como siempre, bueno, la primera vez, la segunda vez que te veo, muchísimas gracias. Es un placer, una bendición tenerte aquí. El tiempo se nos fue volando. Pero muchas gracias, de verdad, maestro Leonardo, maestro Rojo. Gracias a todos, buenos días. Esto fue Nueva Mujer. Yo soy Ceci Su. Que tengan un muy, muy bendecido día. Felicidades a todas las mamacitas, mamás y demás. Y madres y madres divinas, ¿verdad? Y madres divinas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.